Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, muchas gracias por continuar atenta a los videos de este canal. El día de hoy quiero compartirte una de las enseñanzas más importantes dentro de la psicología budista, que aplican tanto en el camino del budista laico como la salud mental en general. Es algo que incluyo dentro de la atención en terapia transpersonal basado en esta noción de la psicología budista. Y es una explicación que el Buda da en el primer giro de la rueda del Dharma, el Dhammacakkappavattana Sutta, ahí donde se tienen las enseñanzas de ese primer sermón que da después de iluminarse, y que se lo da a estos cinco renunciantes, 5 ascetas que en su momento lo habían rechazado cuando estaba en su práctica individual. Puedes revisar por ahí el video de la vida del Buda que tengo, y que regresa para compartirles lo que ha realizado, lo que ha observado. Y tiene que ver con la primera noble verdad, que es la verdad del sufrimiento. Es decir, el reconocer que sí estamos sufriendo. Es el primer movimiento de humildad. Es lo que nos acerca a ir a terapia, es lo que nos acerca a hablar con los hijos, con la pareja, el que te lleva a hablar con tu ministro si tienes una congregación religiosa. O sea, es lo que te lleva con un amigo, amiga, a comentarle algo cuando te sientes mal. Un primer reconocimiento de estoy sufriendo. ¿Sí? Ya para después, obviamente, continuar con darnos cuenta que la causa de todo ese sufrimiento es la sed, el thrishta, el deseo. En la tercera noble verdad se nos dice, bueno, quite ese deseo y se elimina el sufrimiento. Y la cuarta noble verdad que se nos da el cómo, el octuple sendero. Regresando a este primer momento, el Buda dice hay 3 tipos o 3 expresiones del sufrimiento, que es las que te quiero compartir el día de hoy. El primer sufrimiento, lo que se le llama el sufrimiento del sufrimiento, o dukkha dukkha en sánscrito, a lo que se refiere es que ya por el hecho de haber nacido, en este caso como seres humanos, estamos expuestas a una tendencia a sentir dolor. Dukkha significa tendencia a sentir dolor, aunque a veces se traduce como sufrimiento, en realidad es tendencia a sentir dolor. Nada más que esa tendencia a sentir dolor combinada con una mente afligida, lo que da es resistencia al dolor. La resistencia al dolor es lo que da pie al sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa resistencia al dolor hay una sed de no sentir dolor, una sed de en todo caso sentir placer. Entonces, el sufrimiento es un síntoma de los venenos mentales. En este primer tipo de sufrimiento es como ya naciste, hay dolor cuando estamos creciendo, a lo que se le puede llamar envejecimiento, hay dolor y sufrimiento por la resistencia a envejecer, a la enfermedad y a la muerte. ¿Se recuerdan? En la biografía de Siddhartha, las señales que vio fueron estas, a esta persona vieja, y se le recuerda que todos estamos envejeciendo, una persona enferma, le recuerda la enfermedad y que todos nos enfermamos, y un cortejo fúnebre que le recuerda que la muerte es parte de la vida. Por haber nacido vamos a morir. Bueno, este dukkha dukkha está presente. Es un tipo de sufrimiento que tenemos la tendencia a experimentar. Ese primer nivel es comprensible y puede sanarse realmente de una forma sencilla cuando tomamos conciencia. Como nacemos, vamos a morir en esta expresión, este cuerpo está cambiando, cada ajuste implica que haya movimientos de dolor, la exposición de pronto genera enfermedad, una enfermedad que es transitoria, y el que estamos envejeciendo es parte natural de la vida. Hay un segundo tipo de sufrimiento. Podemos quedarnos en ese primer nivel y muchas personas ahí se quedan quejándose mucho de esos 3 momentos, pero el Buda dice, ese es un tipo de sufrimiento importante, pero no es el más importante. Observa otro.
El segundo tipo de sufrimiento tiene que ver con el viparanimas dukkha. Este movimiento que también ustedes lo pueden encontrar como viparinama, a lo que se refiere es el sufrimiento por el cambio, el sufrimiento por la impermanencia en el sentido de que todo está con la tendencia a modificarse. En particular, todo aquello que te generó placer, euforia, en un momento dado te va a provocar dolor, angustia. En algo muy simple, si tienes un antojo y vas a la nevería y pides una nieve, lo placentero de ir a comprar la nieve y empezar a comértela se va a convertir de pronto en sufrimiento porque se te está acabando. Ya cuando das el último sorbo, el último instante donde comes esa nieve, llega la angustia, tanto que se me antojaba que ahora quiero más y ya se me acabó y ya no tengo para comprar. Sí. Eso que me generó mucho placer ahora se convierte en fuente de mi pesar. Una relación interpersonal. Wow, ya finalmente tengo una relación de pareja. Maravilloso, encontré al hombre, a la mujer de mi vida. Y unas horas o días o semanas o meses, de pronto es fuente de angustia porque empiezo a tener celos, empiezo a querer controlar. La dosis, el trance de enamoramiento, recuerden, es un trance aflictivo porque nos lleva de este modo pendular de mucho placer, pero a fin de cuentas te necesito. El eslogan del enamoramiento es te necesito, pero no te veo. O sea, es una visión aparentemente sobre el otro, pero es más egocentrismo. Entonces, hay un sufrimiento porque lo que nos causa o causaba un gran placer se convierte en fuente de angustia. Tener hijos, maravilloso desde la vida laica, y si uno quiere y la otra persona también quiere tener un hijo, maravilloso, es un momento muy agradable. Pero al mismo tiempo hay una dificultad, nos pone retos de paciencia, de tolerancia, de trabajo, de compartir lo que uno tiene. Ese es el sufrimiento del cambio. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Tengo un cuerpo, excelente, pero ¿qué pasa cuando está dolorido? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con el sufrimiento del cambio. Tenemos que aprender a interactuar con esos elementos. Y aunque estos dos primeros tipos de sufrimientos son elementales y en muchas ocasiones uno tiene dificultad para trabajarlos, el Buda se refería a un tercer tipo de sufrimiento, mucho más complejo, mucho más sutil, pero que en última instancia detona los dos sufrimientos anteriores porque es la causa principal de renacer. Y esto tiene que ver con el Sankhara Dukkha. Es el sufrimiento o la tendencia a lo doloroso por lo condicionado, o el sufrimiento condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo está sujeto a una relación causal. No hay absolutamente nada que se dé por sí mismo. Todo tiene una causa previa. Eso que tú consideras que te hace sufrir por sí mismo, el clima te hace sufrir por sí mismo, te das cuenta que no. El sufrimiento sobre el clima está condicionado por tu percepción. El sufrimiento por el comportamiento de otra persona no es la otra persona la que te está generando sufrimiento. No hay un yo de sufrimiento que te dé la otra persona. Es tu percepción, que esa percepción está impulsada por deseos, por expectativas, por historias de vida, por los venenos mentales de ignorancia, avidez e ira. Todo eso detona, genera una percepción sobre el comportamiento de la otra persona. Y uno puede decir, es la otra persona la que me hace sufrir. Y el Buda dice, no es la otra persona la que te hace sufrir, es la suma de elementos y factores aflictivos que van colocando una percepción de sufrimiento.
Es más complejo, requiere de una mayor atención y sobre todo requiere de una responsabilidad en el propio proceso mental y emocional. Este sufrimiento, el tercer tipo de sufrimiento, entonces, es el que nos dice el Buda, tenemos que atender. No hay un yo real que exista en absolutamente ningún fenómeno, en ningún dharma, con D minúscula, en ningún fenómeno. Ningún fenómeno tiene una existencia intrínseca. Todo es la suma causal. El cuerpo físico es la suma del alimento que estás comiendo. En toda la teoría de las diferentes koshas, que viene de la tradición hindú, el Annamaya Kosha, que es el cuerpo del alimento, se le llama al cuerpo físico. Imagínense, es el cuerpo del alimento. Lo que comes se transforma en tu cuerpo. Entonces, este cuerpo está condicionado por lo que comes. Y lo que comes está condicionado por lo que tienes a tu disposición y por lo que quieras comer. Y por tu edad. Y por tus características psicofísicas o doshas. O sea, todo está condicionado. Y dice el Buda, esta observación de que todo es condicionado nos va a ayudar a perderle el miedo a una otredad que creemos que es constante. El apego a alguien o a algo es no darnos cuenta de este sufrimiento. Creemos que ese algo existe por sí mismo. El automóvil, la camioneta que tanto te encanta, que tanto anhelas, que tanto deseas, es la suma de sus partes. Es la suma de las llantas, del motor, de las bujías. Si tuvieras ese carro, ese automóvil desmantelado, uno dice aquí hay pura chatarra. No, es simplemente elementos que unidos te brindan ese objeto de placer. Date cuenta que es ilusorio que hay un yo en aquello que estás anhelando. Eso es muy potente, eso es complejo, porque llévalo a otro ser humano. Ese otro ser humano, así como tú, se nos comenta en el budismo, es la suma de los skandhas, es la suma de los elementos constitutivos, forma, sensación, percepciones, formaciones mentales, conciencia. La suma de todo eso te da una presentación de un yo humano. Entonces, cuando experimentas la muerte de un ser querido, pregúntate qué es lo que extrañas de ese ser querido. Y la mayoría lo que extraña es un elemento constitutivo, que es la forma. Uno pregunta nuevamente, ¿qué es lo que se muere cuando se muere alguien o cuando uno se muere? Bueno, los elementos constitutivos de forma, sensación, percepción, se disuelven. Hay una continuidad de la conciencia y de algunos residuos mentales, que son los samskaras. Entonces, este tercer tipo de sufrimiento es lo que dice el Buda, requiere de estudio, requiere de atención, requiere de un análisis muy detallado de cómo estamos percibiendo. Entonces, aplicado precisamente al día a día, nota desde dónde estás percibiendo, qué es lo que te está generando sufrimiento, si es un sufrimiento del sufrimiento o si es un sufrimiento por la impermanencia o si es un sufrimiento condicionado y en función de eso uno atiende, uno comprende. Por eso es importante desarrollar la sabiduría, por eso es importante llevar el triple entrenamiento que nos presenta el Buda dentro del octuple sendero, trabajar en la ética, trabajar en la meditación, trabajar en la sabiduría. Recuerden, todo es una gran sadhana, todo es un gran entrenamiento, una gran práctica. Todo nuestro día es una gran práctica y es a lo que en el budismo laico lo aceptamos, lo asumimos como todo el tiempo es la expresión causal de los fenómenos ante los cuales podemos observar, atender y colocar los antídotos necesarios. Entonces, bueno, espero que te sea utilidad esto que te estoy compartiendo. Son elementos profundos que podemos aplicar en nuestra vida diaria, ya sea como practicantes budistas dentro de la práctica del budismo laico, que aplica también a otras ramas del budismo,
como también si no tienes una vertiente budista, que esto te sirve en términos psicológicos para poder observarte y cuestionar cómo estás viviendo y qué tipo de sufrimiento estás incorporando. Porque no hay de otra, todos estamos sufriendo en este preciso instante. Ya que nos iluminemos, ya no, pero todavía estamos sufriendo. Así que conviene observarlo, indagarlo, aceptarlo y hacer lo necesario para disminuirlo. Así es que te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho ya. Seguiré compartiendo elementos esenciales de la práctica del Buda Dharma para la práctica del budismo laico, así como también otros videos que ayudan al desarrollo interno desde la terapia. ¿Okay? Que tengas muy buen día. Muchas gracias.